Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Ya estamos en una nueva semana y hemos estado en este cuarto día de oración, de los 10 días de oración. Habían pasado 40 años y el pueblo de Israel había estado peregrinando por el desierto. Ya se estaba cumpliendo el tiempo que el Señor les había dado de peregrinación. La mayoría de aquellos que se habían rebelado contra Dios ya habían muerto en el desierto y llegaron a cierto lugar donde ahí pues murió la hermana de Moisés, María. Ahí la sepultaron, pero de repente pasó un problema que siempre había pasado. Moisés había sido un líder muy paciente, muy misericordioso, muy bondadoso con el pueblo, pero pasó algo. El pueblo, como muchas otras veces, se molestó porque no encontraban agua para beber. No era que estuviesen muriéndose de sed en ese instante, pero ellos exigían agua. Moisés y Aarón se fueron al templo, al tabernáculo, a la entrada del tabernáculo para hablar con Dios y pedirle una solución al problema. Entonces Dios les dijo lo que tenían que hacer. Tenían que golpear una peña y él haría salir agua de esa peña. Esa peña representaba a Cristo, porque solamente Jesús es la verdadera fuente para cubrir nuestras necesidades. Lastimosamente ahora en día nosotros buscamos al Señor únicamente en casos urgentes, en casos de problemas serios, en dificultades graves. Y dejamos a un lado el buscar al Señor siempre. Solo Él cubre realmente nuestras verdaderas necesidades. Necesidades físicas, espirituales, necesidades emocionales. Solo el Señor las puede cubrir. Así que Él les iba a dar agua de la roca, agua de la peña. Salieron Moisés y Aarón, pero ahí pasó algo con Moisés. Mencionamos nosotros que una de las cosas que Moisés tuvo, que él siempre se mantuvo, dice el libro de Hebreos, como viendo al invisible. Pero llegó ese momento. En un instante Moisés deja de ver al invisible, se olvida de la roca que provee. Y entonces Moisés le dice al pueblo que él y su hermano les iban a hacer salir agua de la roca. Se olvidó de Jesús. Dios le dijo que golpeara una vez la roca. Moisés la golpeó. Pero no pudo entender el llamado que el Señor estaba haciendo y Moisés vuelve a golpear la roca. La golpeó 2 veces y entonces salió agua. En un momento, en un instante de su vida, Moisés dejó de ver a Jesús, dejó de poner sus ojos en Cristo Jesús y los puso en Él mismo. Los puso en las cosas terrenales, en las cosas carnales. Y eso le costó caro al pobre Moisés. Él no entró con su pueblo a la tierra de Canaán por haber dejado de ver a Jesús. ¿Qué verás esta semana tú? ¿Pondrás tu mirada únicamente en lo que tú puedes hacer? ¿En la capacidad laboral, en tu trabajo, en tu fuerza? ¿En qué pondrás tu mirada? Porque realmente en nuestra vida cristiana, cuando ponemos nuestros ojos en la vida carnal, en la carne, dice el apóstol Pablo, nosotros fallamos bruscamente y fracasamos. Nuestro matrimonio fracasa porque dejamos de ver a Jesús. Nuestros hijos fracasan porque dejamos de ver a Jesús. Nuestra vida económica fracasa porque dejamos de ver a Jesús. Moisés fracasó porque en un instante dejó de ver a Jesús y se miró a sí mismo. Que esta semana que estamos comenzando podamos nuevamente recordar que fijemos nuestros ojos en Jesús, que necesitamos de poner nuestra mirada en las cosas espirituales, que necesitamos el Espíritu Santo, mis queridos amigos y hermanos, para vencer, para tener fortaleza, para no decir después por qué me pasó esto, aquello o lo otro, que necesitamos el Espíritu Santo, la presencia de Cristo en nuestra vida, mirarlo a Él, únicamente a Él, para que nuestra vida espiritual, cristiana, personal y familiar mejore. Que Dios nos ayude, que el Señor les bendiga muchísimo en esta semana y que siempre, amparados en su Espíritu Santo, miremos únicamente las cosas celestiales, dejando a un lado lo terrenal, porque nuestra mirada está siempre fija en Cristo Jesús. Que el Señor me les bendiga. Que pasen una feliz semana.